Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y vamos a compartir en Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Bueno, continuamos con la idea de ayer acerca de considerar cuáles son nuestras fallas, nuestros errores, de no autoengañarnos, de mirar cómo el Señor mira las cosas. Reconozco que la tarea del pastor es una tarea limitada, porque no puede invadir en la voluntad de la persona. El pastor conoce la palabra del Señor y la enseña, instruye, exhorta. Hay gente que se deja ser exhortada y gente que no. Y es allí donde de alguna manera se establece un límite. Yo no puedo traspasar la voluntad de la persona. Si la persona no quiere, yo no puedo traspasar ese límite. Es como que de alguna manera, aunque no lo diga con palabras, me lo está diciendo con gestos, diciéndome, bueno, pastor, hasta acá, hasta acá. Esto yo le permito a usted hasta acá y entonces hasta acá llega, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente y me corro, me quedo en mi lugarcito y empiezo a orar y decir, Señor, vos sos el Dios, vos actuá, no me deja, no puedo llegar, no me permite. Y entonces, bueno, está bien, lo aceptamos, es parte del reino del Señor. Hay personas que necesitan tiempo para entender las cosas, tenemos misericordia, tenemos paciencia, es parte de nuestra labor, la tarea de tener misericordia y considerar a esa persona que por ahí necesita su tiempo o necesita, entre comillas, alguna situación que le haga, le mueva la estantería y entonces ahí cambie su posición y nos ve a los pastores como una alternativa para ayudarles, cuando digo los pastores, digo los líderes, digo toda la labor de trabajo de la iglesia, ¿no? La persona que establece un límite y nos dice, bueno, hasta acá, y después, bueno, hay una situación complicada, entonces nos llama y dice, necesito una oración. Y ahí tenemos que estar nosotros sin tener una actitud de reproche, decir, bueno, me echaste fuera hace 2 meses atrás y ahora me venís a buscar. Bueno, quizás humanamente sería lo más lógico, pero nosotros estamos moviéndonos en el plano del Señor y la misericordia de Dios se renueva día a día, nos dice la palabra del Señor también. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22, vamos a meditar acá. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La historia de Saúl es una historia trágica. Comienza bien porque Dios lo levanta como rey, lo unge, ¿sí? El Espíritu Santo viene sobre la vida de Saúl, pero termina mal. Termina mal porque Saúl no entendió cuál era el camino del Señor. Bueno, cuando uno empieza nadie lo entiende. No lo buscó, no intentó entenderlo. Él aceptó la manera a que él lo había visto y dijo, bueno, esto es así, y no se interiorizó. La Biblia nos dice, en el capítulo anterior, que ya Saúl hacía el segundo año que era rey. Y allá por el versículo 30 y pico, dice que él levanta el primer altar. Algo que Saúl sabía bien, porque los patriarcas lo habían hecho, que cuando uno era llamado por el Señor, lo primero que tenía que hacer es levantar un altar. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para buscar el rostro del Señor. Esta era la usanza en el Antiguo Testamento y se mantenía, todos lo guardaban. Saúl no, él lo tomó por otro lado, él se consideró a sí mismo como una buena persona, lo cual era,
tenía una buena familia, tenía un buen gobierno sobre su casa, y él consideró que él estaba haciendo las cosas bien. Entonces comenzó a hacer algo que es habitual en las personas, comienza a valorar sus acciones, ¿sí? Como es una persona buena, como no tiene maldad, como no tiene acciones complicadas donde realmente se lo pueda considerar mal a esa persona, se enorgullece de su bondad y es como que no necesita buscar al Señor. Y ahí está el error. Porque cuando Dios le pide algo, era lógico, era el rey, Dios lo había levantado, lo levantó por algo. Entonces, llegado un momento, Dios le pide algo, él desobedece a Dios. ¿Por qué? Porque como no era una persona irreprensible y que hacía todas las cosas de acuerdo puntillosamente a la voluntad de Dios, la orden de Dios pasó por dentro de él. Es como, ¿vieron esas personas que uno le da una orden y esa persona analiza la orden, ¿no? Dice, mira, anda a comprarme pan. Y entonces agarra y dice, bueno, con esta plata, yo la verdad que me alcanza para el pan y me alcanza para algo que la vez pasada dijimos que necesitamos. Y bárbaro, sí, tomó una decisión, pero no fue la orden que se le dio. Se le dijo, anda a comprar pan. Y tenía que hacer lo que se le dijo. Y si no, a lo sumo tiene que consultarlo. ¿Te parece que compre aquello que nos hacía falta ya que voy para allá? Y ahí va a tener una respuesta por sí o por no. Pero esto dice, pero me está dando un ejemplo que es algo trivial, es común. Claro, pero esto cuando se hace grande, esto es una pavada, pero cuando se hace grande, muchas veces nosotros tomamos decisiones inconsulta de Dios, no de un hombre, de Dios. Y entonces pasa lo que pasa. Samuel le dice, ya de una manera terminal, ¿se complace el Señor tanto en que se le presente holocausto o que se le obedezca la palabra del Señor? No, lo que más le agrada al Señor es que le obedezcamos. Es que nosotros hagamos su voluntad. Que no modifiquemos lo que el Señor nos dice y no lo ayornemos a nuestra realidad, ni lo ayornemos a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades o a nuestros sentimientos. Porque nosotros tenemos que pedirle a Dios fuerza para hacer la voluntad de Dios plena. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús en el Getsemaní no quería hacer la voluntad de Dios. Su humanidad le decía, no vayas a la cruz. Pero su espíritu le decía, tenés que hacer la voluntad de Dios. Así que él se lo planteó a Dios. Se lo planteó con reverencia. Porque le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. La decisión la tenía Dios, no él. Él no estaba diciendo, Señor, yo no voy a pasar por acá, yo no quiero esto. No, le dejaba la decisión a Dios. La obediencia no estuvo nunca en cuestionamiento ahí. Le dijo, pasa de mí esta copa y no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Ese ejemplo es el ejemplo de Jesús, donde Jesús estaba hablando algo que a él le costaba, humanamente lo afectaba. Sin embargo, él consideraba la obediencia como innegociable. Él tenía que obedecer al Señor y lo iba a hacer siempre. Allí es donde está la diferencia entre tantos cristianos. Los que obedecen a Dios parcialmente, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a las circunstancias. Si tiene, vamos a decir algo irónico, si tiene viento a favor o si tiene viento en contra. ¿Tiene viento a favor? Sí, bárbaro, yo hago esto, hago lo otro, hago aquello, bla, bla, bla. Yo soy generoso, yo predico la palabra, voy a trabajar en la iglesia, lo que me pidan. Cuando tiene viento en contra, ni se los puede encontrar. Se encierran en su covacha como la tortuga en su caparazón y no, hasta que no se le pase, no hay manera, no hay forma. Nuestra obediencia al Señor no puede estar matizada por las situaciones que vivimos, porque el reino de Dios no consiste en el hombre, no consiste en Dios.
cuando nosotros nos relacionamos con Dios, a partir de ese momento es Dios el que nos da la fuerza para todas las cosas. Y cuando nosotros lo entendemos de esa manera, nos damos cuenta que obedecer al Señor es sencillo, es fácil. Por eso Jesús dice que allí en los evangelios, en el Evangelio de Juan, que para las personas que aman a Dios, obedecer es fácil. ¿Por qué puede decir esto Jesús? Porque el Señor nos asiste. Cuando yo reconozco que soy débil en obedecer tal cosa, solicito la ayuda del Señor, el Señor me la da, me capacita, me fortalece y puedo hacer. Es como cuando tenemos un rulemán y le falta aceite. Lo queremos hacer girar al rulemán y está re duro. Le ponemos aceite y gira bárbaro. Claro, nosotros somos ese rulemán todo duro, seco, porque en desuso. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, el aceite, que es el Espíritu Santo, el aceite de Dios, nos ablanda a todas partes y empezamos a girar. Obedecer a Dios es una pavada, porque lo hacemos con un gozo, con alegría. El Señor dice, haced, amén, Señor. Amén, Señor, buscame, amén, Señor. Andá y pedile perdón, amén, Señor. Andá y predica, amén, Señor. Y todo es amén, y todo es fácil, porque el aceite del Espíritu Santo está en mi vida. Pero, claro, yo tengo que ser una persona que considere la obediencia como algo alcanzable, no como algo que me cuesta y por eso justifico, no algo que me cuesta y por eso me pongo en víctima. No, bueno, pero a mí me cuesta esto porque me pasa lo otro. Si a mí me entendieran, por supuesto que te entendemos, porque nosotros somos iguales, nosotros también tenemos crisis, también tenemos momentos difíciles, también derramamos lágrimas, también nos cuesta, también estamos luchando y peleando con situaciones personales, pero vamos al Señor, le decimos, Señor, te necesito. Cuando somos sinceros así delante del Señor, la asistencia viene de manera inmediata y podemos obedecer al Señor y alcanzar aquello que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a que la obediencia, Señor, sea innegociable en nuestras vidas y en aquello que nos vemos limitados y escasos podamos solicitar la asistencia del Espíritu Santo para actuar conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.